participantes, a la participante Lomarly Moreno que está conectada. Hoy vamos a dar la actividad número 3, Derechos y Garantías Constitucionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999. Esto para darle continuidad a lo que es el programa académico, en el cual pues, se debe incluir esta parte de derechos y garantías que tienen que ver un poco más con lo que son los derechos humanos. Hace poco pudimos observar lo que es la parte uno. Ok, perfecto, Lomarle, no hay problema. De lo que es los derechos humanos, hoy vamos a incluir la segunda parte. Esta parte va a hablar de la importancia de la inclusión de los derechos humanos en nuestra constitucionalidad, las características de los derechos humanos, las obligaciones del Estado. Vamos a explicar cada una, los fines del Estado y las garantías constitucionales. Una clase que es un poco rápida, que queremos que sea amena. Y pues cualquier duda que tenga lo Marley me puede hacer la pregunta en el chat. Bueno, la importancia de la inclusión de los derechos humanos dentro de la Constitución proviene de varios acontecimientos que hicieron parte en la historia venezolana, ¿no? Garantías de derechos que los ciudadanos en esos tiempos alzaban su voz muchas veces a través de ciertas tragedias para hoy incluir dentro de la Constitución esos derechos. Y esos derechos dentro de la Constitución no vienen a ser derechos humanos propiamente, sino van a tener el nombre de derechos fundamentales. En el siglo XX, que se ha denominado el siglo de los derechos humanos, y que se ha calificado así porque existe un periodo de la historia de la humanidad en que los derechos de las personas se han respetado efectivamente, sino porque ha crecido la conciencia de que cada ser humano tiene dignidad y por el simple hecho de tener dignidad, pues se deben respetar sus derechos humanos. En Venezuela existen cuatro características, cuatro procesos importantes. Ok, Marley, cuando quieras puedes activar el micrófono y puedes hablar también, ¿no? Eh, como les venía diciendo, estimados participantes, existen cuatro épocas diferentes donde sucedió algo importante que trae consigo, pues, la conquista de los derechos humanos. Lo primero de ellos es el 23 de enero, cuando cae la dictadura del presidente Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Sabemos, pues, que había una dictadura y esta cayó. Ese es uno de los primeros pasos o los primeros progresos que existieron para que existan los derechos humanos dentro de la Constitución. Luego de eso viene la masacre de Las Palmas en 1985, donde lamentablemente 14 pescadores, eh, campesinos, pescadores del sector La Victoria, pues pierden su vida en el estado Apure en manos de militares venezolanos, ¿no? Entonces es un hecho que conmocionó no solamente a La Victoria, al estado Apure, sino a toda Venezuela de esa violación flagrante de los derechos humanos, puesto que ¿quiénes son los que violan los derechos humanos, estimados participantes? Es el Estado a través de sus funcionarios, y ojo, no solamente los policiales, sino que también los de la función pública, entre esos muchos abogados. Entonces, ahí nace esa importancia, porque se incluyen los derechos humanos dentro de la Carta Constitucional. Y es que, estimados participantes, los derechos humanos están en todo. Por ello que debemos reforzar, no solamente en la materia de derecho constitucional, sino próximamente en la materia de derechos humanos que ustedes van a ver. El tercer hecho histórico es el Caracazo, donde también, pues, ya saben, a través de la historia, miles de personas se concentraron en Caracas a protestar por el alza y murieron muchas personas en ese momento. Entonces, a raíz de estas partes históricas, las ONG llegan a Venezuela para la protección de los derechos humanos. ¿Sí? Estas organizaciones no gubernamentales que siempre están ayudando a las personas vulnerables, a las personas a las que se les violan sus derechos humanos, a poder restituirlos
¿Y por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Resulta que el Estado tiene unas ciertas obligaciones que debe cumplir, que están orientadas en nuestra Constitución Nacional a partir del artículo 19 hasta el artículo 30. Los derechos humanos son universales, es decir, que el derecho que tengo yo aquí en el estado Táchira o en el estado donde ustedes estén observando esta clase, es el mismo derecho que vamos a tener en China, que vamos a tener en Japón, que vamos a tener en Asia, que vamos a tener en Estados Unidos, en Europa. Sin embargo, hay que tener claro la autonomía de cada país y las leyes de cada país, ¿no? Porque ustedes me podrían decir, pero profe Jason, en Estados Unidos existe la pena de muerte. Exactamente. Aunque Estados Unidos ha firmado y ha ratificado muchos de estos tratados internacionales, pues ellos violan la norma y violan el derecho internacional, el derecho a la vida. Sabemos que las personas que cometen delitos se tienen algunos derechos restringidos, como el derecho a la libertad, el derecho a la movilidad, el derecho a compartir en familia, a la recreación, pero no se les pueden negar derechos esenciales como la vida en ningún momento. El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, porque somos personas y aunque hayan cometido delitos y deben reinsertarse a la sociedad, porque para eso es el encarcelamiento, para reinserción social, entonces hay que cuidar sus derechos. Los derechos son progresivos. Si observamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 al día de hoy, el progreso ha sido gigante, que hasta hoy, por ejemplo, podemos decir que los derechos humanos ya abarcan el derecho al Internet. ¿Por qué? Porque el Internet viene a satisfacer una necesidad básica, y no solamente una necesidad básica, sino que nos da acceso al estudio, acceso al trabajo, acceso a la comunicación. ¿Ok? El Estado, como garante, ¿sí? Como esa persona que viola derechos humanos, porque una cosa, estimado participante, es un delito y otra cosa es una violación de los derechos humanos. Un delito es cuando A hiere a B, un intento de homicidio. Pero cuando lo hace un funcionario que representa al Estado en investidura de poder, está en una flagrante violación de derechos humanos. Inclusive, estimados participantes, eh, cuando tú vas a la alcaldía, ¿sí? A las 9:30 de la mañana a pagar los trimestres, por ejemplo, y la funcionaria no te recibe porque se está pintando las uñas, te está violando el derecho. ¿A qué? Bueno, ya está cumpliendo un horario que es de 8 a 4 y ella debe tener atención al público en ese horario. Y tú tienes derecho a ser atendido. Entonces, no solamente podemos enfocar a los funcionarios de los componentes policiales, sino que a todos los funcionarios del Estado. Estamos hablando de jueces, de administradores, de auditores, etcétera. No solamente los funcionarios policiales. Entonces, el Estado, a través de sus funcionarios, y según nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe respetar, garantizar, prevenir, investigar, sancionar y reparar. Entonces, vean la importancia de las tareas que tiene el Estado. Son seis en cuestión de los derechos humanos que pasaron a ser derechos fundamentales dentro de nuestra Constitución. Y ahí muy importante repasar el artículo 23, que es pregunta del examen actual de esta semana evaluativa. El artículo 23 que nos habla de la jerarquía de los tratados internacionales con la Constitución. El artículo 23 reza palabras más, palabras menos, que todos los perdón, los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela tienen jerarquía constitucional. Están a la par con la Constitución, no están ni por encima ni por debajo. Por encima de la Constitución, nada. Artículo 7 de la Constitución me habla de la supremacía constitucional, que es la norma suprema. Por debajo tenemos las leyes orgánicas, las leyes especiales, los reglamentos, etcétera. Pero estos tratados internacionales, según ese artículo 23, muy importante, tienen jerarquía constitucional. Bueno, nosotros hablamos de la obligación de respetar por parte del Estado, es el deber inmediato.
e incondicional por cualquier Estado que no puede violar los derechos directamente. Sin embargo, existe una forma de violar los derechos directamente, que es la omisión, la mera abstención del contenido de respetar. Porque toda actuación estatal que viole los derechos humanos reconocidos va a infringir la obligación de respetar. Y bueno, ¿qué ejemplo les puedo hablar de respetar? Existe la figura en Venezuela y la ley orgánica para los refugiados y refugiadas. Esta ley data de 2013, estimados participantes. Es un proceso muy largo que tienen que hacer estas personas que cruzan una frontera internacional por sembrados temores que el artículo, si no me acuerdo, es el artículo 5 de esa ley que dice que ellos se van de su país porque los persiguen por motivos políticos, por religiosos, por su nacionalidad, por discriminarlos, por ser líderes en su comunidad. Ellos llegan a Venezuela, pasan un proceso, unas entrevistas, luego la Comisión Nacional para los Refugiados le entrega un acto administrativo donde efectivamente dicen que son refugiados. Hasta ahí se está cumpliendo y se está respetando su derecho establecido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 14, como en el artículo 60 de la Constitución, como en el artículo 5 y siguientes artículos de la LORA. El problema es cuando esas personas van al Alzheimer, estimados participantes. Cuando esas personas van al Alzheimer, no tienen acceso, por lo menos aquí en el estado Táchira, que es un estado fronterizo. La respuesta de los funcionarios es mandarlos a la ciudad de Caracas. Pero, estimados participantes, estamos hablando de personas vulnerables que cruzaron la frontera internacional de Colombia por la situación que hay dentro de su país y que tienen que viajar desde el estado Táchira hasta Caracas indocumentados. Entonces ahí hay una mera abstención, hay una omisión por parte del Estado que no está cumpliendo con las normas y con los tratados internacionales reconocidos. Entonces les estoy dando un ejemplo latente, actual de 2024, de lo que es la carencia de la violación de la obligación de respetar por parte del Estado. Garantizar, obviamente, esta obligación exige el deber de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio público. Todos los entes descentralizados, todos los entes centralizados, los ministerios, todos debemos cumplir la ley y respetar los derechos humanos. Ello significa que la obligación no se agota solamente con la existencia de una norma, sino que compartan la necesidad de una conducta intachable del aparato gubernamental que asegure la existencia de una garantía que sea plena para el ejercicio de los derechos humanos. Estoy más participante. ¿Me disculpan? Lomarli, hasta el momento tienes alguna pregunta. Estoy atento por si quieres intervenir. Profe, buenas tardes. Tuve un poco el audio cuando estaba explicando el tema de garantizar los derechos humanos, el audio se distorsionó. Ok, vamos a repetir entonces, garantizar. Esa es una de las obligaciones que es muy clara y que tiene más énfasis eh, el Estado. ¿Por qué? Porque no, o sea, exige el deber no solamente que está en una norma, ¿sí? Sino que esa no agota solo su existencia, sino que lo que se busca con la garantía es que haya la necesidad de una conducta intachable por parte de todos los cuerpos gubernamentales, por todo el Estado, por todos los entes descentralizados, los entes centralizados, los ministerios, ¿sí? El Poder Judicial, el Poder Moral, todos deben tener una conducta intachable que sea eficaz para la garantía del libre y pleno derecho de los derechos humanos. ¿Sí? No solamente podemos quedarnos como pasa en la actualidad, que está en la norma. Tenemos miles de normas como la que acabé de nombrar, que es la LORRA. Tenemos nuestra constitución, pero ahí queda. Entonces, hay que hacer el deber, como el ejemplo anterior que estaba dando. En la ley se garantiza.
pero cuando llegamos a los entes públicos, no me lo garantizan si son solamente en Caracas. Entonces, existe una discriminación. ¿Y por qué existe una discriminación? Bueno, porque los estados fronterizos son cinco: Táchira, Bolívar, eh, Apure, entre otros, ¿sí? Y todas esas personas de esas entidades tienen que viajar hasta Caracas para que se cumpla la ley. Entonces, ahí nace esa obligación de garantizar el derecho. No se puede solamente manifestar en lo que está en la norma, sino que cada funcionario del Estado que representa al Estado debe tener su conducta intachable y debe hacer valer la ley y respetar los derechos humanos. Sí, profe, bueno, allí estoy muy de acuerdo con usted. De hecho, ahorita muchas de las organizaciones que trabajan con personas en movilidad, al momento que se atienden esas personas, se puede observar que dejan sin documentación, ¿no? Salen del país, muchos niños, de hecho, a veces sin partida de nacimiento porque las han extraviado y manifiesta que no hay forma, ¿no? No reciben respuesta. Y igual, muchos adolescentes ya prácticamente adultos también sin cédula. Entonces es algo que realmente, o sea, no se recibe respuesta por parte del Estado. Exactamente. Y entonces, ¿cuál es la obligación de garantizar? Ya está normada, pero ahora viene a ser parte de quienes representan el Estado, que en este caso es el sistema de identificación conocido como el SAIN. Entonces es allí donde yo les estoy dando un ejemplo de lo que es una violación de derechos humanos y de lo que no debería ser, porque estas son las obligaciones del Estado. ¿Ok? Además de lo que es el respeto y la garantía, también la Constitución prevé el prevenir que existan obligaciones de derechos humanos. El deber de prevenir razonablemente abarca todas aquellas medidas que son de carácter administrativo, jurídico, político y cultural que promuevan la salvaguardia de los derechos humanos y que aseguren que en futuras eventuales violaciones no pase lo mismo, sino que más bien los hechos no sean imputables al Estado. Entonces, si sabemos, volviendo al mismo ejemplo, que la ley establece que una vez la Comisión Nacional para los Refugiados dicta el acto administrativo indicando que la persona es refugiada o no es refugiada, en el caso de que es refugiada, el SAIME debe tramitarle su cédula de identidad amarilla, que es la de extranjero, ¿sí? ¿Por qué el SAIME no lo hace? Entonces, no está cumpliendo con la obligación de prevenir, porque en cualquier momento van a sancionar al Estado. ¿Por qué? Porque está violando el derecho humano del asilo establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal y en el artículo 60 de la Constitución y que tenemos una ley especial para ese caso. Entonces, allí ellos están dejando de prevenir. Otro ejemplo podría ser insumos en los hospitales. Eso que nos puede llevar a que lamentablemente se pierdan vidas humanas. Entonces se vulneraría derecho a la salud, derecho a la vida, entre otros derechos. Entonces es esa obligación de prevenir que sucedan obligaciones, que sucedan violaciones de derechos humanos que sean imputables al Estado. Por eso les indiqué un principio. Hay que quitarnos ese chip de la cabeza que tenemos lamentablemente la mayoría de venezolanos, de que los que violan los derechos humanos son los policías, son los guardias, es el SEBIN. No, aquí todo ente perteneciente al Estado, que represente al Estado, viola derechos humanos. Investigar. Si no me equivoco, el artículo 29, 30 de la Constitución. El Estado debe investigar diligentemente para que no sea impune las violaciones de derechos humanos. Las personas que hacen estudios avanzados en derechos humanos y saben que ellos deben agotar la vía interna. ¿Cuál es la vía interna? Bueno, el Ministerio Público, las Defensorías del Pueblo delegadas, etcétera, etcétera, para poder llegar a las entidades internacionales cuando hay violaciones de derechos humanos. Cuando las personas agotan la vía interna y llegan a esa entidad internacional, el país queda mal. ¿Sí? Vamos a decir, hay una violación de derechos humanos en México.
Eh, el Estado quita el agua sin previo aviso. Entonces, la comunidad de Mexicali en México hace una denuncia ante la Defensoría, hacen caso omiso. Va al Ministerio Público, tienen 10 días sin agua, hace caso omiso. Ya como ese grupo de personas agotó la vía interna de México, van hacia esos programas internacionales, como la CIDH, entre otras. México va a quedar mal, ¿por qué? Porque existe la obligación por parte del Estado de investigar ese delito. Y cuando llega a una instancia internacional es porque ha pasado demasiado tiempo y los agentes propicios para la investigación, en este caso, los que acabé de nombrar, no han hecho nada al respecto, perdón, por investigar estos derechos vulnerados. Seguidamente tenemos las obligaciones de sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Esto puede ser visto como la formulación más perfecta del principio de efecto útil aplicable a la obligación de investigar. Si en una manifestación hicieron uso indebido de la fuerza algunos funcionarios, se deben identificar y estos funcionarios pues deben ser sancionados. Además de que van a ser sancionados penalmente, pues eso va a recrear que los otros funcionarios no cometan lo mismo. Entonces, esta es una garantía por parte del Estado que no solamente busca la sanción, sino también la reparación de la víctima. Estas dos obligaciones vienen sujetas. El Estado tiene la obligación de reparar adecuadamente los daños sufridos por la víctima y en ocasiones cada vez más frecuentes por sus familiares. ¿Por qué dice que en ocasiones más frecuentes a sus familiares? Bueno, porque lamentablemente se han perdido vidas humanas, ¿sí? Y cuando la vida humana se pierde, aunque a mi criterio muy personal, el dinero no va a sanar ese vacío que sufre una madre, que sufre un hijo, una hija, pues el Estado está en la obligación de reparar por esa violación que hayan cometido cualquiera de sus funcionarios investidos de autoridad para el momento. Los fines del Estado. Es importante, como les hacía mención al principio, ¿por qué hablar en derecho constitucional de derechos humanos? La Constitución de nosotros, de 1999, es la más rica en derechos humanos. Lamentablemente, pues sabemos la actualidad del país, ¿no? Pero debemos como abogados, futuros abogados de la República, darle la importancia que tienen los derechos humanos dentro de nuestra Constitución. Y es que la Constitución busca la defensa y el desarrollo personal, el respeto a nuestra dignidad y a la dignidad de las demás personas, el ejercicio democrático de nuestra voluntad popular, que se ha perdido mucho, lamentablemente, por el contexto actual, la construcción de una sociedad justa, amante de la paz, la promoción de la prosperidad, el bienestar, la garantía de cumplimiento de los principios, deberes y los derechos consagrados en la Constitución. Cuando nosotros aceptamos un caso, siempre vamos a recurrir a leer nuestra Constitución, el artículo 49, buscar esos principios, esos derechos que tienen cada uno de nuestros representados. También, como lo dije al principio de esta clase, aunque una persona cometa un delito, ella tiene derechos y estos derechos se deben respetar. Además que, a mi criterio personal, nuevamente, los fiscales deben buscar es la verdad. Ellos, pues, obviamente, tienen que señalar al culpable, pero la idea es investigar y respetar el derecho del reo para ese momento. Hay que buscar e indagar sobre nuestros derechos dentro de la Constitución. Ajá, las garantías constitucionales es muy importante. Nosotros tenemos derechos, tenemos deberes, pero también tenemos garantías, que son la igualdad de condiciones jurídicas y administrativas. O sea, no debe haber discriminación alguna. Eh, Dentro de esas garantías también tenemos lo que son los derechos humanos propiamente, la justicia igualitaria, accesible, imparcial e idónea. O sea, todos tenemos que tener el mismo acceso a lo que es la justicia. La accesibilidad y transparencia de los datos de la gestión pública, eso es una garantía. Nosotros tenemos el derecho de preguntarle a nuestros gobernantes hasta cuánto ganan. Y ellos no se pueden molestar porque es una garantía que nos da nuestra Constitución. Los amparos ante los tribunales, cuando no estamos de acuerdo con el criterio del juez, con el criterio no está a derecho.
y la indemnización de la integridad personal ante violaciones de derechos humanos, entre otras. Esta indemnización, como les venía diciendo, en muchos casos reparatoria, pero que no sana el dolor de una madre. Entonces, ahí es importante, estimados participantes, el prevenir, el saber, el entender cuáles son nuestros derechos humanos y poder en nuestra carrera y en nuestro ejercicio profesional, pues llevarlos a cabo propiamente. Bueno, éxito, estimados participantes. Me despido también con los demás participantes. Espero que les haya gustado y que esta clase haya sido amena. Éxitos.